Hola, soy Michelle. Y yo soy Mirel. Bienvenidos a Papacho Infinito, un espacio donde te sientes seguro para abrir tu corazón. Una plática sincera, auténtica y sin máscaras, en donde nos compartimos tal y como somos, con nuestra luz y nuestra sombra. Aquí te mostramos nuestro viaje en la vida y te acompañaremos a explorar el tuyo. Quédate con nosotras y disfrutemos de esta aventura juntos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Apapacho Infinito. ¿Cómo les fue esta semana? ¿Pudieron ver las preguntas que les dejamos en Instagram, irse o darse ese ratito para ustedes? ¿Cómo estás, Casqui? Muy bien, pues aquí muy contenta con este tema que está muy interesante y muy apasionante. Espero que les guste y también espero que hayan podido darse ese ratito para hacer su ejercicio de autorreflexión y hayan escuchado la meditación que les pusimos también. Y pues a darle, a iniciar con este nuevo tema. Cáscara, cuéntanos. Pues hoy les vamos a hablar de las adicciones que tenemos a las emociones. Y se van a preguntar, ¿qué es eso? Pues muchas veces nos hacemos adictos a nuestras propias emociones y por eso no podemos hacer cambios en nuestras experiencias y en nuestras vidas. Ahorita Casqui les va a platicar un poquito más científicamente cómo es esta adicción a las emociones. Bueno, primero voy a empezar por hacer la diferencia que hay entre, por ejemplo, los animales y el ser humano. Un animalito, o sea, por ejemplo, un venado está siendo cazado, entonces ve que lo están acechando y en automático entra como que a su cuerpo como todo el sistema de lucha-huida y empieza a generar hormonas y demás para que toda la sangre se vaya a las piernas y que pueda correr velozmente y pueda salir corriendo y salvarse del depredador, ¿no? Entonces, esa es la manera en que los animales activan como su lucha-huida, ¿no? Su química del cuerpo para poder salir de un episodio. La diferencia es que después de que ya salió del problema, esta es una historia feliz, el venado se salvó, pues ya no tiene al depredador que lo está persiguiendo y ya puede volver a pastar y ya se olvidó del tema y entonces ya se pone a pastar feliz, tranquilo y sigue su vida tan tranquilo y tan feliz como minutos antes de haber pasado por el momento estresante. Pero ¿cuál es la diferencia? Que nosotros como seres humanos no logramos regresar a esa paz y esa tranquilidad después de salir del momento de estrés. ¿Y a qué se debe? Esto se debe a que nosotros logramos a través del pensamiento generar nuevamente, a través del pensamiento y del recuerdo, volver a vivir la experiencia que ya habíamos vivido. Entonces, si cambiáramos en la historia al venado por un ser humano, ya se salvó del depredador, pero ¿qué es lo que pasa? Que el venado humano, o sea, nosotros empezamos, no, pero pues es que me estresé cañón, es que casi me alcanza, y si la próxima vez, ¿qué tal que sí me alcanza? Y entonces, pues tengo que ver diferentes opciones para salvarme y para estar más seguro, ¿no? Entonces, empieza con el pensamiento, traca, 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 y ahorita nos va a platicar Mirel, pues cómo funciona toda esa química dentro de nosotros, ¿no? Cómo es que el pensar genera unas hormonas y unas cosas en nuestro organismo. Realmente para la mente, el vivir las cosas o recordarlas es lo mismo. Entonces les voy a poner como un ejemplo para que podamos entender más cómo es que el cuerpo funciona. A ver, les voy a pedir que cierren un poquito sus ojos. Ya que cerraron los ojos, piensen que van caminando a la cocina de su casa. Entonces van caminando a la cocina de su casa y llegan y abren el refri. Sacan un limón y lo ponen en una tablita, agarran el cuchillo y lo parten. Ya que lo partieron, lo exprimen en un vaso y primero lo van a oler y después se van a tomar el limón. ¿Qué fue lo que pasó dentro de ustedes? Empezaron a salivar, empezaron a sentir el agrio del limón que les hizo, el cuerpo empezó a sacar más saliva. Entonces ahí está como para el cuerpo
aunque no te tomaras el limón, sentiste lo mismo que si te hubieras tomado el limón. Empezaste a tener más agua a la boca, ¿no? La saliva. Y entonces ahí es donde demostramos que, aunque lo pensemos, llegamos a los mismos sentimientos y a las mismas emociones como si lo estuviéramos haciendo. Cuando nosotros recordamos algo vivido, algo que ya pasó, llegamos a las mismas emociones y a los mismos sentimientos y sacamos las mismas sustancias que el cuerpo generó en el momento de haberlo vivido. Y bueno, ahora, ¿cuál es el problema de esto? Esto tiene como su lado positivo y su lado negativo. El lado positivo es que si lo utilizas a tu favor, ¿no? Pues entonces puedes crear la realidad que tú quieres y a través de la visualización vas preparando a tu cuerpo y a tu mente para que esté listo para nuevas experiencias. El problema es que a lo largo de los años hemos vivido en estrés, en lucha-huida, ¿no? En tener algún episodio de nuestra vida que nos causa pues, alguna emoción y esa emoción se ancla en nuestro cuerpo a través de los neurotransmisores y las hormonas que se segregan, ¿no? Y entonces se vuelve un círculo vicioso, porque tenemos un pensamiento, que ese pensamiento genera una emoción, que esa emoción genera esa química, esa bioquímica en el cuerpo, y entonces después, cuando no tenemos esa como bioquímica en el cuerpo, pues como si fuera una adicción a alguna otra sustancia, pues entonces ya sentimos que la necesitamos. Y entonces el cuerpo le pide a la mente que vuelva a pensar en eso para generar las sustancias. Entonces se vuelve un círculo vicioso. Cáscara, cuéntanos un poco más. Sí, les voy a poner como un ejemplo en la vida cotidiana en donde nos damos cuenta que nos volvemos adictos a esas emociones. Voy a poner el mismo ejemplo en diferentes personalidades o personas. Te despiertas en la mañana y llevas pues toda la noche de estar como en abstinencia a esas emociones, a esas sustancias, ¿no? Porque dormiste, entonces no te enojaste, no tuviste miedo, no fuiste víctima, no nada, ¿no? Y llegas al banco, entonces hay una fila de 5 personas. La primera persona muy tranquila, porque también nos podemos hacer adictos, como dice Michelle, a la parte positiva, ¿no? Entonces ella reaccionó muy tranquilamente, esperando su turno, se acabó. La segunda persona, que es adicta al enojo, entonces llega a la fila y empieza, claro, es que no puede ser, solo hay una cajera, no puede ser que habiendo tanta gente, solo tengan a una persona atendiendo, y entonces empieza a enojarse y a provocar ese enojo y esas sustancias que inconscientemente el cuerpo dice, gracias, ¿no? Podemos seguir tranquilos. Pero después ya se deja de enojar y sale y otra vez, es que el tráfico, es que no sé qué, y entonces ante toda situación, el cuerpo le pide que saque esa sustancia y entonces ya se siente tranquilo porque esa adicción al enojo y a esa sustancia del enojo la va, con cualquier circunstancia, pues la va apaciguando en el cuerpo. Luego, la tercera persona que es adicta al miedo. Y entonces está ahí y de repente el cajero por algo se para y se va y entonces él empieza. ¿Pero por qué se paró? ¿Qué pasó? Ya llegó un ladrón, nos van a secuestrar. Es que esto no sé qué. Entonces saca toda esa sustancia de miedo, ¿no? En la misma circunstancia todos, ¿eh? Y no sé qué. Y entonces le voy a hablar, pero no sé qué. Entonces le empieza a dar muchísimo miedo y saca esa sustancia que el cuerpo dice, gracias. Y sale de ahí y entonces en el semáforo, volteando a todos lados, es que no se vaya a acercar a alguien porque no me vaya a saltar, y así va viviendo su vida, sacando sustancia y sacando reacción ante cualquier circunstancia con miedo. La persona de atrás es adicta al victimismo y entonces está en la fila del banco y empieza, claro, porque yo, es que mira, esta fila es la más lenta, como siempre, la ley de Murphy hacia mí, la otra va más rápida, yo siempre escogiendo lo malo, entonces el cuerpo, gracias, y así en el transcurso de la vida. Entonces cada uno reaccionamos con nuestras adicciones a las emociones que hemos generado en el transcurso de nuestra vida, ese iceberg que les hemos platicado, toda la parte de abajo que existe, pues hace que reaccionemos de cierta manera. Y esto está comprobado que nos volvemos adictos como si fuera la cocaína o si fuera al alcohol. El cuerpo nos está pidiendo esa sustancia en el que ya está acostumbrado que reaccionamos de esa manera. Entonces, para poder cambiar, pues no es nada más decir, ya no me voy a enojar. Pues no, tenemos que hacer cambios más profundos como ahorita les voy a explicar
Michelle. Bueno, pues ahora yo les voy a platicar un poco cómo se formaron estas emociones. En el momento en el que tú tienes un acontecimiento, ese acontecimiento, esa experiencia genera una emoción. Esa emoción genera, como les dijimos, como una sustancia en el cuerpo. ¿Qué es lo que pasa? Si tú mantienes ese pensamiento, esa emoción por horas o días, eso se convierte en un estado de ánimo. Entonces puedes estar de, no, pues es que he estado un poco enojada porque me clonaron mi tarjeta, ¿no? Pero si el periodo de tiempo en el que se queda esa emoción en ti solamente es como de unos días, es un estado de ánimo pasajero que después se va, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? A través del recuerdo, pues volvemos a vivir, como les explicó Mirel con lo del limón, pues la misma experiencia. Y entonces, si nosotros mantenemos esa emoción a lo largo de meses, entonces eso se vuelve un temperamento, ¿no? Entonces ya tienes a reaccionar con el temperamento que hayas como creado de acuerdo a tu emoción. Y lo que luego si no puede llegar a pasar es que si nosotros mantenemos esa emoción a lo largo de, y ese recuerdo de ese episodio a lo largo de años, entonces se vuelve un rasgo de personalidad. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando se vuelve un rasgo de personalidad, eso se va completamente al inconsciente, al 95% del programa inconsciente que les hemos platicado, y entonces tú ya ni siquiera te das cuenta de cuáles son los pensamientos y el círculo vicioso en el que ya estás metido, en el que tu pensamiento produce una emoción, la emoción produce unas sustancias en el cuerpo, ya no sabes quién manda aquí, ¿no? Si la mente, el cuerpo, la sustancia, la emoción o qué. ¿Se acuerdan que en el episodio 1 les platicamos que para poder hacer un cambio significativo en tu vida tienes que irte a la causa, ¿no? La causa es esto, es ese comportamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pensamos, sentimos y de sentir nos genera el pensamiento y eso se vuelve un estado del ser. Entonces, ¿qué es lo que vas a expresar tú en la vida? ¿No? Pues algo acorde a tu estado del ser. Y si quieres hacer un cambio, lo tienes que hacer ahí. Ahí es a donde tienes que ir a hacer como el cambio. Y claro que sí se pueden hacer cambios, pero tienes que crear un nuevo hábito para ser una nueva persona y volver a acostumbrar a tu mente y a tu cuerpo, ¿no? A ser una nueva persona. Literal tienes que, como dice Joe Dispenza, basado en eso, pues tienes que dejar de ser tú y ser una nueva persona para entonces cambiar determinada experiencia. Cáscara, ¿qué nos cuentas? Y exacto, así como dice Michelle, pues realmente las personas no nacemos siendo enojones o no nacemos siendo miedosos o no nacemos siendo... Todo es a través de las experiencias que tenemos, lo que nos va generando ese estado del ser. Y claro que se puede cambiar, no es así de ya soy enojón, pues ya aguántame, ¿no? Como muchas personas en la vida van caminando y dicen, no, pues sí, así reacciono yo. Pues ya sabes, ya, ¿para qué te enojas tú? Ya déjame ser. Pues no, o sea, al final sí podemos cambiar, sí podemos regresar y hacer un cambio cuando hacemos consciente estas circunstancias que nos hacen ser y reaccionar de cierta manera. Sí, y lo más importante es eso, ¿no? Es darnos cuenta de cómo actuamos y de cuáles son los sistemas de creencias y los patrones de los rasgos de personalidad que nos están moviendo, ¿no? Porque el problema es que ya ni siquiera somos conscientes de que así estamos viviendo nuestra vida. Y esto no solamente afecta a nuestro estado de ánimo, ¿no? Y a las experiencias que vivimos en la vida. O sea, la salud también está intrínsecamente relacionado con esto, porque ¿qué es lo que pasa? En el momento en el que tú estás clavado en tu lucha o huida, ¿no? Entonces tu cuerpo está bajo estrés, ¿y qué es lo que pasa? El cuerpo entonces se vuelve como egoísta, ¿no? O sea, solo necesita ver hacia adentro y hacia salir del problema. Entonces no alcanzas a ver otras posibilidades y otras cosas que están pasando en tu vida, otras soluciones. O sea, solamente estás así como el venado que, o sea, tiene la visión focalizada a escapar, ¿no? A salir del problema. Y esto, a la larga, pues tiene también consecuencias en nuestro cuerpo, porque como les estamos diciendo, ¿no? O sea, entonces tienes un montón de cortisol en tu cuerpo, un montón de hormonas que se generan a través del estrés. Y esto hace que tú no tengas energía para ir renovando
tus células y regenerarte y pues tener como un mejor funcionamiento también como celular, ¿no? O sea, porque no le estás dando ese tiempo de reposo para que todo vuelva a funcionar como debe funcionar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a través de eso se baja el sistema inmunológico, ¿no? Porque pues entonces la producción de proteínas del cuerpo y todo pues está debilitada, ¿no? Toda la energía está en otro lado, no en lo que debe de tener el cuerpo para regenerarse a sí mismo, ¿no? Y entonces pues te da gripa, ya más elevado el tema, pues te da un cáncer o tienes como trastornos en el sistema inmune que se derivan en otras muchas enfermedades. Entonces, también, si tú lo que quieres es sanarte físicamente, es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, tienes que dejar de pensar el pensamiento, el resentimiento que está causando la segregación de neurotransmisores y de hormonas que te está causando también esa enfermedad. Pero pues todo esto, o sea, se logra a través de el autodescubrimiento y el autodesarrollo, ¿no? Y saber qué es lo que está pasando, porque el problema es que como estas acciones normalmente empiezan como a corta edad y los llevas manteniendo a lo largo de años, o sea, es que ya no eres consciente de eso, ya lo haces en automático y ya ni siquiera te tomas el tiempo de pensar qué es, o sea, más bien de hacer consciente qué es lo que estás pensando. ¿Cómo ves, Cáscara? Pues la verdad es que muy interesante este tema y claro que a través de hacer estos cambios, pues puedes llegar a un estado del ser diferente y por ende mejorar tu salud y por ende mejorar y hacer cambios significativos en tu vida. Sí, me parece como que un tema súper interesante porque creo que entendemos un poco más de dónde vienen nuestras reacciones y la de los demás, ¿no? Porque muchas veces nos dices, ¿pero por qué se enoja? O es que a mí me da muchísimo miedo y ves al de al lado y está muy tranquilo. Entonces, al final acabamos entendiendo y podemos ser como más compasivos con nosotros mismos y con los demás, tanto con nuestros procesos como la de los procesos de los demás, porque entendemos que todo viene a través de un sistema de creencias que vamos formando y que realmente tu cuerpo y tu mente ya se hacen adictos a esa forma de reaccionar. O sea, no es como que, como dice Michelle, ya es como muy inconsciente cómo reaccionamos. Entonces, cuando nos damos cuenta que hay una posibilidad de que nos podamos voltear a ver, conocer y hacerlo consciente para poderlo cambiar, podemos llegar a vivir una vida, mucho más plena, mucho más en gozo y en armonía. Y eso genera que tu salud y que todo lo demás, pues, sea igual. La verdad es que espero que esta información les sea de utilidad, que un poco los haga reflexionar y digan, o sea, nunca lo había visto desde ese punto de vista. Y pues también el chiste de esto es como inspirar a que entonces deseemos ser, o sea, tener un nuevo estado del ser para que entonces cosas más expansivas y maravillosas pasen en nuestra vida, ¿no? Y pues esperemos que les haya gustado este episodio y Mireille les va a decir en dónde nos pueden encontrar. Pues sí, muchas gracias por llegar como que al final de este episodio. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta temporada. Estamos muy emocionados de regresar con ustedes con un formato diferente. Platíquenos qué tal les ha parecido, si sí les funciona, que les dejemos las preguntas en Instagram, las meditaciones. ¿Qué les parece este nuevo formato que tenemos? Recuerden que ya nos pueden seguir en YouTube, síganos en nuestro canal. Y si ven que a alguien le pueda servir esta información, no duden en compartirla y ayudarnos a que más gente pueda recibir esta información. Y si vibra y resuena con ella, pues padrísimo. También acuérdense que nos pueden seguir en las mismas plataformas, en Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music. Y en Instagram, pues por tener como más contacto con nosotros. En verdad, muchísimas gracias por estar aquí y por seguirnos. Nos vemos la próxima semana. Bye. Bye. Gracias por acompañarnos en este episodio de Apapacho Infinito. Recuerda que tu bienestar es una prioridad. Dedica tiempo para ti. Para respirar. Y para conectar contigo mismo. El amor es reconocer que todo tiene que ver conmigo.